minutos, 14:09 exactamente en toda la República Argentina. Tengo una comunicación telefónica con la compañera Francisca Staite, que es secretaria general de la CONADU Histórica, un gremio que nuclea a docentes, investigadores, creadores universitarios de las universidades públicas de la República Argentina. Buenas tardes, Francisca, te saluda Emilio, ¿cómo estás? Hola, Emilio, muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bueno, muy bien, y comienzan el lunes con luchas. No van a empezar las universidades hoy, debería haber empezado el cuatrimestre, ¿no? Tal cual, tal cual. Hoy, 16 de marzo, una fecha que te diría es que equilibra, porque hay universidades que ya han empezado la semana pasada, incluso las escuelas preuniversitarias, algunas han empezado el 2 de marzo. Universidades que la semana pasada empezaron sus clases, otras que empiezan recién la semana que viene, en la UBA algunas recién en abril, por lo tanto sería una fecha media de las universidades con mayor cantidad de habitabilidad. No más habitadas las universidades este 16 de marzo, aunque algunas todavía faltan sumarse, por los diferentes calendarios que hay, pero ya con un número importante de docentes y estudiantes en las aulas. Así que así es, hoy 16 de marzo empezamos esta primera semana de paro. Toda la semana, un paro de lunes a viernes de las universidades públicas. De lunes a sábado, porque hay incluso actividades el día sábado en algunas universidades, así que desde el lunes hasta el sábado este paro total de actividad en todas las universidades del país. Bueno, y ¿cómo viene esto? Es un reclamo que ustedes tienen de larga data y de último momento, de esto que hemos hablado de esto, es que se cumpla la ley de financiamiento universitario, que el gobierno persiste en no cumplir lo que decidió el Congreso Nacional por 2 veces. Claro, es así, tal cual lo escribí. Hemos charlado de este tema prácticamente una vez al mes, y si no por ahí sumándole alguna vez, y así que seguimos en este reclamo de la vigencia de la ley, del cumplimiento pleno de la ley, que como vos decís fue votada 2 veces, pero también hay que sumarle cuando el gobierno dentro del presupuesto nacional pretendió derogar la ley de financiamiento universitario, y entonces se cae el artículo donde estaba contenido, de una maniobra, la verdad, muy ladina, de querer derogar la ley. En el medio la justicia diciendo que prácticamente en mi ley cumplí con la ley, ¿no? Que la ley se debe cumplir, que es anticonstitucional y arbitrario el decreto por el cual dejaba sin efecto la ley, es decir, la promulgaba, pero en un decreto decía que no la iba a aplicar. Claro. Y ahora nos encontramos con una nueva maniobra, que es la de pretender modificar la ley a través del Congreso. Entonces lo que estamos diciendo, no queremos ninguna modificación a la ley, queremos que se cumpla la letra que fue aprobada, súper aprobada, sancionada, promulgada por el Congreso, que la justicia dice que hay que cumplirla. Entonces ese es el punto fundamental, porque obviamente viene de la mano de la recuperación de nuestro salario y de la obligación de convocar a paritarias, pero no una paritaria donde el gobierno ofrezca, no sé, lo mismo que UPCN, que es lo que ahora nos van a aplicar de manera compulsiva, sino con un parámetro que es el de la inflación, es el del INDEC. Así que vamos a defender la ley con todo lo que tenemos, porque es el financiamiento para las universidades, además del presupuesto, es becas para nuestros y nuestras estudiantes, es la investigación, es para los hospitales universitarios, es para el funcionamiento completo del sistema universitario. Claro, y ustedes ahí, la ley y el financiamiento significa la recuperación de lo perdido en el salario, y también están exigiendo una convocatoria efectiva de las paritarias, ¿no? Regulares. Por supuesto, la recuperación del salario, que a la fecha
es del 50 y casi 54% de pérdida del poder adquisitivo. Eso es lo que el gobierno, incluso en ese decreto y en la misma ley, la misma promulgación de la ley lo dice. En ese momento era el 41% en noviembre del año pasado, octubre del año pasado, hoy en marzo de este año ya estamos casi en el 53%, así que imagínate la situación que se vive en las universidades. Y por otro lado, la convocatoria a paritarias que prácticamente no hemos tenido porque han sido reuniones donde el gobierno finalmente ha impuesto el porcentaje que rechazáramos, siempre por debajo de la inflación, y con el agravante que ni siquiera una reunión desde octubre del 2024. Claro. Entonces, bueno, el cancelado el diálogo con el gobierno, por parte del gobierno, no por nuestra parte, así que sí, fundamentalmente esto que vos decís, la recuperación del salario y la convocatoria a paritarias. Decime, ¿quiénes están convocando esta medida de fuerza de toda esta semana que vos decís, aparte de ustedes, la CONADU histórica, que otros gremios que componen el Frente Sindical Universitario? Uh-huh. ¿Y cuál es la posición de los rectores y la rectora, entendiendo que habían tenido reuniones con el gobierno con respecto a las posibilidades de modificar la ley? Sí, esta semana de paro la estamos llevando adelante las dos federaciones docentes mayoritarias, CONADU histórica y CONADU, más FACDUT, que es quien nuclea a las y los docentes de la Universidad Tecnológica. Estamos llevando adelante este paro de una semana. Y además la FATUN, que es la que nuclea al sector no docente, hace un paro total de actividades hoy lunes 16 de marzo, de la misma manera que CETERA y FEDUN, así que va a ser el día hoy lunes, va a ser un día fuerte de paro al que se suman los no docentes, y obviamente después continuamos las dos federaciones sosteniendo este paro docente en todas las universidades del país. Claro. Y con respecto a los rectores que me preguntabas, los rectores el Consejo de Rectores ha sacado ya dos declaraciones en apoyo a la ley de financiamiento universitario, exigiendo o por lo menos solicitando su cumplimiento, y ahora este 26 y 27 de marzo está el plenario del CIN en La Pampa, así que bueno, ahí iremos a manifestar la situación y bueno, y ver qué medida de acción conjunta, que puede ser renovar una convocatoria a una marcha federal, una marcha nacional universitaria, es muy posible para este mes de abril, así que bueno, en esa instancia será también para discutir ese tema. Claro. Así que si no hay una convocatoria para tratar este punto y mantener la ley de financiamiento, hay un programa extendido de lucha de las universidades públicas, ¿es así? Sí, sí, nosotros la próxima semana no vamos a paro, es la semana de los 50 años del golpe genocida, así que todo puesto en todos los actos y todas las conmemoraciones a nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas, y retomamos el paro la semana del 30 de marzo, esa semana corta, y el 1 de abril, miércoles, un nuevo congreso de la Federación para resolver cómo continuamos con el plan de lucha. Bueno, así que se aproxima, podemos decir, viene asomando una nueva marcha universitaria para abril. Es lo que queremos. Bueno, está bien, ojalá sea así. Decime por último, sí. ¿Cómo está impactando? Tenemos ya 2 años y varios meses del gobierno Javier Milei, está claro que ahora se va a ver un poco más con el inicio de las clases, toda esta situación en la universidad, desde el punto de vista de los docentes, de los profesores, investigadores, del alumnado. ¿Qué ha modificado las políticas de este gobierno y la aficia de la universidad?
Mira, la asfixia de la universidad lo que hace es que en el sector docente y no docente, los voy a incluir a los compañeros también, la cantidad de renuncias, ¿sí? En nuestro sector más de 10.000 renuncias, y la verdad que habría que ponerse de nuevo a ver el tema, pero supera ampliamente las 10.000 renuncias. Y el pluriempleo, docentes que además de su trabajo en la universidad, o trabajan para alguna aplicación o algún emprendimiento familiar, un microemprendimiento, porque no llegamos a llenar la olla, ¿no? O sea, hay que laburar más de lo que se trabaja. Hay que deslomarse, diría. En serio. Hay que deslomarse en serio. Claro. Para nuestros y nuestras estudiantes, la verdad que la cantidad de estudiantes, ya veníamos con una situación de estudiantes que trabajaban, pero eso ha aumentado considerablemente. Estudiantes que no pueden sostener su vida porque las becas no alcanzan, porque las becas primero han disminuido la cantidad de estudiantes a las cuales se le otorga, y por otro lado se han congelado de una manera brutal. Entonces, bueno, no hay becas, y la salida obviamente para sostener no solo el estudio, sino ayudar, yo me imagino una casa docente universitario que su hijo también va a dar a la universidad. Indefectiblemente va a intentar hasta el último momento que no trabaje, pero va a llegar un momento, y eso trasladarlo a sectores donde, qué sé yo, quienes no tienen un trabajo en blanco, que son monotributistas, que son emprendedores, que, bueno, nada, es una situación compleja. Estudiantes, trabajadores estudiantes serían, los estudiantes que trabajan cada vez más, y eso obviamente impacta en el rendimiento, no solo el rendimiento porque cuesta más ir a rendir el examen, sino el rendimiento general académico, porque se alarga el tiempo de tránsito en la universidad, porque no puedo cursar todas las materias que debo cursar, y después también lo que se va notando es el desgranamiento a medida que pasa el año, ¿no? Empieza un número importante, y a medida que va pasando el año, el sostener el cursado se va haciendo cada vez más cuesta arriba, y bueno, y eso es un tema, y lo que nos dicen de universidades de las provincias, yo soy de la provincia de Mendoza, pero la Universidad de Cuyo no es una universidad que recibe muchos estudiantes de otras provincias, ni siquiera se van de la provincia a estudiar a otros lugares, es muy poco ese éxodo, pero hay provincias, sobre todo en el sur, donde los pibes y las pibas viajan, van a Buenos Aires, a Bahía Blanca, van a otros lugares, y lo que se está notando es que se quedan en el lugar a estudiar. Tal vez no la carrera que hubieran elegido, sino lo que ofrezca la universidad, pero por la imposibilidad de pensar en un alquiler, porque después está eso, vos tenés que pensar en un alquiler, sostener 2 casas, y tu familia es la que te ayuda, y si no vos para poder estudiar y alquilar, bueno, es así, se complejiza. Hacia adentro de la universidad prácticamente no hay investigación porque no hay presupuesto, empieza el tema de el sector que no se usa, como en la casa, se apagan las luces. Entonces, para que no haga tanto gasto. Bueno, eso es la moneda hoy en la universidad. Bueno, mira, con este tema que hablas de los ingresos de los trabajadores de la educación que no alcanza, el pluriempleo, los trabajos extra, acá en La Matanza tenemos que lamentar el asesinato de un docente de 3 escuelas técnicas, que era padre de una nena de 3 años, porque no le alcanzaba el sueldo y hacía Uber. Bueno, el domingo a la mañana lo asesinaron tratando de robarle el auto. Y trabajador de las aplicaciones, porque no le alcanzaba el sueldo, tenía que hacer otra cosa. Y lo que está más a mano, ¿viste? Las aplicaciones, el delivery, el Uber, el Didi, todo eso, no registrado, desregulado, y bueno, se tiene que super explotar los trabajadores. El tema es que la situación general va a llevar cada vez más a estas situaciones de violencia y de
de pelea entre pobres, digo, Claro. entre lo que no nos alcanza para sostenernos. Entonces, digo, estamos en un contexto cada vez más complejo, cada vez más despidos, digo, cada vez más trabajadores que se quedan en la calle, cada vez más trabajadores con sueldo muy por debajo de la línea de la pobreza, que para poder sostenerse van al pluriempleo, y vos si esa cadena o lo mirás hacia abajo, obviamente que el tema de la inseguridad va a ir en aumento, ni hablar, yo no te lo voy a contar a vos, lo que significa en el barrio el narco. Sí. Entonces, digo, estas son situaciones a las que nos está llevando la política de Milei, que cada vez más la guerra sea de pobres contra pobres y no realmente miremos hacia arriba qué es lo que nos está pasando, y que si hoy el profe tiene que hacer paro, no es un paro contra los estudiantes, sino que hay que entender que hay una política que se está llevando en el país, nos está llevando a todos puestos, y que lo que tenemos que mirar es para arriba y ver de qué manera nos unimos, porque somos más, para vencer estas políticas. Digo, si nos seguimos mirando a los ojos, y salvo para la unidad y salir a pelear juntos, después pelearlos entre nosotros no es una salida, es simplemente seguir dándole de comer a los que se están llenando los bolsillos. No, perdón la reflexión. No, está bien, la verdad correcta que lo vi esta mañana y me generó mucha bronca, y a la vez mucho decir, ¿por qué estamos en esta situación ahora? ¿Por qué? Entonces, bueno, nada. Disculpas, pero... Era un joven Cristian Eduardo Pereira, era de 3 técnicas, la 2, la 8 y la 10. La 8 era una escuela técnica, el Jorge Ñuble de mi barrio. Era profe en una escuela de mi barrio. Sí. Escuché que estaba esperando incluso para ya tener la permanencia en la docencia. Claro. No, la verdad que tremendo. Y esta es la situación, la verdad. Así es. Gracias, Francisca Steiter, secretaria general de la Conaduo Histórica. Y bueno, hoy se inicia el plan de lucha de los docentes universitarios por toda la semana. Un abrazo. Bueno, gracias, Emilio. Abrazo y un saludo a la audiencia. Buenas tardes.